Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Estoy contenta de volver a estar con ustedes. Es un episodio solo, no tengo invitados. Y no porque los invitados no me encanten, me encantan, pero también me gustan mis episodios solos. Me gusta estar contigo, sentirte y hablar de cosas que me parecen para mí importantes desde mi propia experiencia y también desde este compartir con clientes, con personas que me escriben. Así que bueno, este episodio es en base a preguntas que me han hecho a lo largo de estos 100 episodios y que tal vez he contestado un poco en algunos episodios o le he dado un poco de espacio en algunos lives, pero hoy creo que es importante hacer un episodio porque cada vez creo que hay más dudas o mucha gente se queda atorado en el proceso de recuperación pensando que eh, la comida solo va a ser parte de ese proceso, pero después ya no van a comer igual, o cuando ganen ciertos kilos ya no van a estar igual, y preguntas que me hacen, ¿debería seguir comiendo así como estoy comiendo ahora en recuperación, aunque ya subí de peso? O si estoy gorda, ¿debería también comer igual que una persona flaca? O piensan que su TCA es diferente y por eso necesitan otro tipo de comida. Y son, te digo, preguntas que recibo y escucho constantemente. Y de repente se siente como si el único TCA que cuenta es aquel que se vive en un peso bajo, ¿no? Pero ¿será cierto? ¿Qué pasa con todas esas personas que sufren de un TCA en un cuerpo hegemónico o grande? ¿Cómo se recuperan ellas? ¿Es diferente? ¿Hay otro tipo de programas para esas personas? Eh, las clínicas de recuperación solo están llenas de personas súper delgadas. ¿Qué pasa? Y te juro que cada uno de estos cuestionamientos también yo los tenía. De hecho, y voy a confesar algo, para mí no era concebido un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, no era real, no era algo importante de riesgo o que se avalara o que se tomara en serio, sino había un peso extremadamente bajo. ¿Te imaginas? O sea, el hecho solo de pensarlo es enfermo. Sí, porque aquellos TCAs que se vivían o que se veían en cuerpos grandes, en mi mente era, no, eso no es un verdadero TCA. Eso es solo falta de voluntad. Un verdadero trastorno se debe de vivir en una restricción extrema, con unos hábitos extremos para que realmente cuente. ¡Wow! Creo que no lo había dicho antes, pero es enfermizo tan solo pensarlo. Y el problema es que no soy la única que pensaba así y que piensa, bueno, yo ya no pienso, pero personas hoy en día siguen pensando eso. Así que si piensas lo mismo tú también, no te preocupes, estás en un lugar seguro, te abrazo y justo este episodio es también para ti, que piensas que un verdadero TCA solo se vive en pesos bajos y que las personas grandes no tienen un TCA, tienen otra cosa, tienen depresión, no se aman, las personas en cuerpos hegemónicos, bueno, pues no tienen un TCA tan grave. Es las mentiras más grandes que nos han hecho creer. Los propios procesos de recuperación de antes y por supuesto, la cultura de dieta, esa belleza incalzable que constantemente buscamos, los sistemas de opresión y bueno, de todo eso que hablamos aquí en el programa. Para poder responder estas preguntas, tenemos que irnos a explicar el estado de hambruna. De hecho, tengo un episodio específico hablando de esto. No sé dónde está, pero si te interesa escuchar más, ve, búscalo. Y de hecho son como dos que hablo de qué es el hambre extrema, cuál es el estado de hambruna, qué se percibe por eso, y te invito a que lo vayas a escuchar. Y seguramente lo he mencionado también en algunos otros episodios, no lo dudo, porque bueno, pues no se puede hablar de un TCA sin hablar de estado de hambruna, y más si vamos a hablar de comida. Pero aquí te va una pequeña explicación. Cuando dejas de comer por cualquier razón que sea, dije cualquier razón. A ver, aquí hay un gran tema, porque a veces cuando digo, cuando dejas de comer, no, pero es que yo dejé de comer por salud, no, pero es que yo dejé de comer porque
me estoy cuidando, ¿sabes? No, es que yo dejé de comer porque tengo alergia. No, es que yo dejé de comer porque tengo esta enfermedad. No importa y no vamos a juzgar. El punto es que hay una restricción y esa restricción a tu cuerpo la recibe como restricción o la recibe con una receta médica analizando el por qué. Simplemente dice, uy, no me están llegando las mismas cosas que antes. Uy, no estoy recibiendo la misma energía de la que necesito. Por lo tanto, tu cuerpo, tu cerebro reacciona. Y esa reacción se le conoce como termogénesis adaptativa, o también conocida en el mundo bajo de los trastornos como modo de hambruna. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tu cuerpo está en estado de alerta y hace todo lo posible por mantenerte con vida con menos recursos. Es decir, ralentiza tu metabolismo, reduce esa energía que gastas, sacrifica funciones no esenciales como el ciclo menstrual, como la memoria, como algunos procesos mentales, por supuesto físico, tu digestión es mucho más lenta e incluso en casos ya de mayor tiempo, pues empieza a degradar el músculo y órganos para sobrevivir. Y no te estoy hablando exclusivamente de anorexia, ojo aquí, puede pasar sin que tengas una anorexia. Si de repente dejas de comer por cualquier razón, por un tiempo prolongado, esta situación se va a dar porque es una reacción biológica y no es un mito, es fisiología pura. Y esto es independiente del tamaño de tu cuerpo, de tu estatura, de tu peso, de tu color de piel, de tu raza, de tu etnia, de lo que es independiente, es parte humana, como dice. Y al mismo tiempo, hay personas que son mucho más susceptibles y entonces desarrollan un TCA. Acuérdate que hemos hablado que un TCA se desarrolla por diversos factores y uno de ellos es la restricción. Entonces, si ya tengo la restricción, pero también tengo el factor emocional, pero también tengo el factor psicológico, pero también tengo el factor genético, pero también tengo el factor ambiental, ¡pum! Explota. ¿Ok? Entonces, y creo que lo he dicho y he hecho varios reels acerca de las dietas son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? No solo por ser dietas, porque tú no sabes si esa primer dieta va a disparar los otros componentes del TCA y entonces va a ser el cultivo perfecto para desarrollar este trastorno y que se activen entonces estos mecanismos de defensa que se conocen como migración a veces o como huida de hambre. Según la teoría Adapted to Flee Famine de Sean Giesinger, algunas personas por una carga genética ancestral no responden al hambre buscando comida, como sería lo esperado. Su cuerpo interpreta la hambruna como una señal de que es momento de migrar. Por eso, cuando se restringen, pierden el hambre, se vuelven hiperactivos y sienten un impulso profundo de moverse, hacer, controlar y no parar. Oigan, ¿saben qué tengo esto? Y acaba de aparecer, quien me está viendo en video, un thumb up, un pulgarcito arriba, pero yo no estoy. Es como si, restríngete para nada, tenía que decirlo, porque lo vi en mi video y dije, ¿what? Comer se vuelve una amenaza porque interrumpe ese estado de migración. A ver, vámonos atrás. Imagínate, estás en un lugar donde no hay comida, tienes que buscar otro lugar, pero además hay muchísimos riesgos a tu alrededor. Lo menos que quieres hacer es detenerte un segundo, porque eso implicaría poner en riesgo tu vida. Lo único que quieres es llegar a un lugar seguro y entonces se activa un mecanismo en tu mente de migración que dice, ok, necesitamos avanzar lo más rápido posible sin parar hasta que estemos en el otro lugar donde sí va a haber comida. Y este sistema de migración es parte de nuestro cerebro animal, de nuestra herencia genética de sobrevivencia. No es algo que decidamos que se active, no es algo que yo quiera que se active, simplemente se activa. Y no es una metáfora, es una respuesta biológica que en otro contexto
como cuando éramos mamíferos emigrando para sobrevivir, tenía sentido. Pero hoy, en un mundo lleno de comida y saturado de cultura de dieta y sistemas de opresión, pues este sistema ya no tendría o ya no está tan, no tiene tanto sentido. Y entonces es un momento equivocado y nos enferma. Pero acuérdate, tenemos herencia psicológica y herencia genética, iba a decir gestacional, bueno, también, herencia genética, que entonces nos van dictando de muchas maneras nuestras respuestas a diferentes entornos y a diferentes situaciones. Por lo tanto, sí, es real. Y entonces el resultado es una persona que no quiere comer, que no siente hambre, que no registra el peligro y además, hoy en día eso se ve como algo aplaudido, como una persona disciplinada, pero no se entiende que es una respuesta genética que ya no tiene sentido hoy, que la tenía antes y que no la puede parar la persona nada más por querer, porque su cerebro está funcionando en un modo sobrevivencia, de supervivencia, creyendo que está cruzando por un desierto cuando no elige una ensalada. Por el otro lado, está esta otra parte de la respuesta evolutiva. Y la quiero mencionar porque si no va a migración, entonces va hacia la otra respuesta que es buscar comida. Y es algo que, híjole, ojalá de verdad lo deseo honestamente con mi corazón y con el alma, que entendiéramos más del atracón, que pudiéramos temerle menos porque está súper satanizado y es tan odiado socialmente, eh, porque claro, impacta muchas veces en tu cuerpo, porque no está bien socialmente, porque se ha moralizado, porque se ha vuelto como el peor problema social relacionado con la comida. Pero si lo vemos desde la respuesta evolutiva, es la capacidad de comer mucho en poco tiempo, se vuelve una habilidad de sobrevivencia. Y es tan importante, imagínate en el mismo escenario que te di hace rato, donde tenemos que irnos, pero de repente encuentras un lugar, árboles por todos lados llenos de comida o un banquete de animales enfrente tuyo y te lo tienes que comer rapidísimo. Entonces, es esta habilidad de nosotros mamíferos que desarrollamos para poder integrar lo más que podamos de energía para sobrevivir hasta que encontremos un lugar seguro. Es decir, nos ayuda a almacenar energía, previniéndonos de la hambruna que vendrá. Por lo tanto, si tú me escuchas, los atracones son una respuesta a la restricción. Por favor, dejemos de querer parar el atracón con más restricción, porque tu cerebro no lo va a entender. Así tengas la fuerza de voluntad más grande del planeta, no vas a poder con esa biología y te va a llevar a continuar el ciclo constantemente si continúas esta lucha, porque tu cuerpo te quiere viva. Y de cierta manera los atracones te mantienen viva. Y no digo que no se tenga que mejorar esta relación, pero es una relación. Y la relación no se mejora solo quitando el problema, sino trabajándolo. Y bueno, al estar en un estado de hambruna, pues tu cuerpo y en tu cerebro pasan cosas, como ya lo dijimos, ¿verdad? Y entonces el metabolismo baja, apaga estas funciones que ya hablamos, canibaliza toda la parte de los músculos y en varias ocasiones este mismo proceso
te da más hambre. A ver. Y bueno, hasta aquí, entendiendo esta, esta respuesta biológica de herencia genética que nos da tanto la migración como los atracones, podemos ver que no hemos mencionado que se desata por el peso, por la talla, por el tamaño de tu cuerpo, sino lo desactiva un mecanismo específico que es la restricción por cualquier cosa o la falta de energía en el cuerpo. Entonces, si estás en recuperación y piensas, ¿cómo es posible que tenga tanta hambre si ya subí de peso? ¿Por qué quiero seguir comiendo si ya no me veo desnutrida? Ay, pero es que yo no tengo un cuerpo de anoréxica. ¿Por qué tendría que comer? La respuesta es porque tu cuerpo necesita energía sin importar los estándares sociales. Si no le das la energía que requiere, pues entonces entrarás en un estado de desaceleración de tu metabolismo, apagarás las funciones, buscarás comida y bueno, entonces tendrás un TCA. Y aquí la importancia de entender estos procesos, porque una restricción no es nada más dejo de comer, no es nada más no como porque no tengo el cuerpo que me da permiso de comer, y eso es algo que todos vivimos. Pareciera que de repente tuviera que haber un cuerpo para poder comer, un cuerpo que sí se merece comida y el otro cuerpo que no se merece comida. Y aquí es donde se torna difícil, porque para las personas que tenemos un bajo peso al inicio de la recuperación, de cierta manera es sencillo ganar algunos kilos de más o pensar en comer. Además, tenemos un montón de hambre. O sea, tenemos hambre reprimida que a lo mejor en ese momento no lo sientes, pero una vez que te empiezas a comer, te das cuenta que tienes, honestamente y genuinamente, un montón de hambre. Y entonces tampoco es que te sea tan difícil una vez que te das ese permiso de sentirla, comerte 3 platos de cereal, comer cada ratito, comer aunque estés llena, seguir comiendo. No es tan complicado en un principio y lo ligo con el bajo peso porque además sabes que necesitas ganar peso. Pero ojo aquí, el problema entra cuando ya subiste ese X número que tenías según en tu cabeza permitido, que era saludable y lo que sea. Ahí es cuando el problema llega y entonces dices, ups, creo que ya no debería seguir. Creo que ahora sí ya me tengo que comer una dieta más balanceada. Creo que tengo que dejar todas esas cosas que comía que tenían muchísima energía, las tengo que poner a un lado y tengo que cuidar mi salud porque ahora sí ya me estoy pasando. Uy, la verdad es que me pasó a mí. Los primeros kilos fueron un gozo, un aplauso, sí, lo estás logrando, no sé qué. El problema es cuando ya no me empezaron a quedar los pantalones, cuando tuve que empezar a regalar ropa. Y el problema fue cuando llegué a esa talla que según yo no podía pasar. Fue así de, todas mis alarmas se prendieron porque fue un recordatorio del propio trastorno de decir, hey, ojo, acuérdate que este es nuestro límite. Tienes que volver a donde estabas antes, porque si no, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a poner gorda. Y gorda, para mí, era una de las peores pesadillas que me podía pasar. Y no lo digo porque sea un insulto. Ojo, esa palabra no es un insulto, es una descripción. Pero hasta ese momento, para mí, significaba una pérdida de control, un miedo intenso. Y aunque hoy pienso distinto, y tal vez no me gusta decirlo porque
me avergüenza haberlo sentido, es real. Y estos episodios son de ser reales. Entonces, cuando llegué a ese punto fue de, nuevamente, digo, ya estaba avanzada más en mi recuperación y tenía la fortaleza para decir, claro que no vuelvo atrás, aunque sea un peso que no quiero. No vuelvo atrás por nada del mundo. El infierno que vivía y lo que tenía que pagar para mantener ese peso no lo vale, no lo merezco, necesito seguir adelante. Por eso te hablo a ti, porque es importante que si tú estás en este momento te cuestiones, ¿cuál es mi peso saludable? ¿En verdad es ese peso saludable el que yo creo que es o el que mi TCA me está diciendo que es? El que llevo persiguiendo por años y la única forma de lograrlo es restringiéndome y matándome haciendo ejercicio. ¿Ese es un peso sano? ¿Será? ¿O será que he vivido engañada por el trastorno y alentada por todos estos mensajes sociales que recibo todos los días? Muchas personas en estos tiempos, cuando llegan a ese momento, dejan de buscar la recuperación. Es un momento bien vulnerable porque muchas personas abandonan su proceso de recuperación creyendo que están recuperadas porque han ganado peso y entonces deciden ya no seguir adelante. Otras simplemente deciden quedarse ahí estancadas, sin abandonar, pero sin seguir buscando otras cosas, y otras simplemente regresan a su TCA. Entonces es un momento del que quiero hablar porque no es sencillo, porque no es fácil y porque tú mereces vivir más allá de lo que dicte tu mente que tu peso merece. Mereces comer, pero no solo comer lo que tu TCA te permite comer. Mereces comer todo aquello que quieres comer y que tu cuerpo necesita. Y a veces nuestro cuerpo no está separado de nuestra mente. A veces necesitamos comer cosas para restablecer nuestra emoción, para acompañarnos en procesos difíciles, y está bien. Y está bien. Si te encuentras ahí en este lugar que te estoy diciendo, si no sabes cómo seguir adelante, no quieres regresar atrás, pero tienes mucho miedo de continuar hacia adelante, no dudes en escribirme. Me encantaría escucharte y me encantaría, por supuesto, acompañarte a continuar tu camino hacia adelante. Ok, ahora vayamos con esas personas que inician su proceso de recuperación en un cuerpo, vamos a ponerlo, no en bajo peso, normal, o en un cuerpo grande. Es aún más complicado, porque primero, muchos diagnósticos no se dan en estos cuerpos porque no se ven enfermos. Entonces, como no se ven enfermos, no se diagnostican, o la gente no busca ayuda porque no tiene el cuerpo que se tiene que tener para tener un TCA. Pero no podemos cerrar los ojos. Existen. De hecho, la mayor parte de personas con un TCA viven en cuerpos normales, hegemónicos o grandes. No viven esos cuerpos esqueléticos que nos ponen ahí. Son muy pocos en la población. La mayoría viven entre personas a tu alrededor que ni te imaginas. Y lo que pasa es que no se sabe, son muy poco expuestos, no se consideran peligrosos y no se tratan. Así que muchos llegan a la recuperación muy tarde, si es que llegan. Muchos llegan a la recuperación ya muy lastimados emocional, mentalmente y físicamente, porque a veces ni ellos mismos se creen que sean ellos diagnosticados con un TCA. O muchas veces están esperando lo contrario, están esperando que se acercan a un nutriólogo para perder peso, se acercan a un nutriólogo para mejorar su relación con la comida, esperando que esta relación impacte en el modo que se ve, y se dan cuenta que en realidad lo que tienen es un trastorno, no solo una mala relación con la comida. Y estas personas encuentran una gran barrera en la recuperación. Cuando les dices, ok,
Mereces comer. Mereces nutrirte. Mereces ingestas completas, balanceadas. Mereces tu postre. Y se quedan como, ¿what? ¿Cómo? ¿Merezco un postre en serio? ¿Merezco comer igual que ella, que tiene 40 kilos de menos? ¿Yo? ¿Cómo me estás diciendo que coma pasta, helado, pan? ¿Cómo estás diciendo que consuma azúcar normal y no light? Si todos me han dicho que mi problema es que necesito dejar de comer, que mi problema es tener más fuerza de mi voluntad, que mi problema es que no me amo porque he decidido estar gorda. Y en realidad no lo veo y no me lo expresan que se siente bien. Se siente un balde de agua fría, como me lo dicen, de decir, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que todo lo que he perseguido toda mi vida, aquí no lo tengo que hacer más? Y hay un rechazo muy grande por comer cantidades normales y más aún por aceptar esa hambre. Y en muchos casos, hambre extrema. Y para nada los juzgo porque ¿cómo no va a ser difícil si te estoy diciendo, ve en contra de lo que por años te han enseñado? Ya no te manejes conforme a las reglas que hasta hoy piensas que son seguras. Por supuesto que te va a dar miedo. Porque eso significa enfrentar al dragón que te han construido y que tu TCA te ha construido enfrente de ti. Pero mi vida, como dije hace un rato, no es tu cuerpo el que determina tu TCA, sino tus conductas alrededor. Esas conductas que te hacen alejarte de quien eres de realmente, que te borran la vida, la paz, la tranquilidad y te mantienen firmando contratos constantemente con un abusador que es tu TCA. Si has vivido con un TCA restrictivo, en dietas constantes, sin ni siquiera hacer un TCA, y para sanar tu relación, te tengo noticias. Vas a tener que comer. Sí. Porque un trastorno restrictivo no se arregla restringiendo. Y eso tal vez te duele. Y eso tal vez te aterra. Pero dejemos de ponerle florecitas, dejemos de ponerle cintas métricas, dejemos de ponerles básculas, dejemos de ponerle cuerpo fit, llamémoslo como es, recuperación. Y esa recuperación requiere que comas. Y requiere retar cada una de esas ideas de la dieta, de los sistemas de opresión que te han dicho que no tienes un valor o que tu valor radica en el número que te dé una báscula, una cinta métrica, un pantalón, una persona, en la evaluación externa, que solo mereces respeto si pesas tanto o si tu cuerpo se ve de cierta forma, que solo puedes tener hambre si estás flaca, porque el hambre no es para las personas en cuerpos grandes. Te has puesto a ver cómo una persona en cuerpo hegemónico puede decir tengo hambre sin ser atacada o presa de bullying. Pero ¿qué pasa cuando una persona en cuerpo grande dice tengo hambre? ¡Uy! Las burlas, el juicio, la maltratan, las opiniones caen.
por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué hemos decidido que nuestra hambre solo puede ser validada en ciertos tipos de peso? ¿Por qué? Y esto a mí me duele y me impacta y me preocupa, porque se va pasando de generación en generación. Yo lo aprendí de mi generación pasada, de la generación pasada, y esta generación después de mí, y la que viene después de la otra generación lo están aprendiendo. Y tu hambre, y mi hambre, y el hambre de nadie merece justificación, porque no es algo para justificar, es una necesidad básica, como dormir, como tomar agua, como hacer del baño, como necesitar un techo, como cubrirse de las intempestades. No necesitas justificarte, porque el hambre sí, porque el hambre siempre se cuestiona, y es injusto, y es triste, y lo peor es que estas ideas se van a seguir divulgando una y otra vez, y tal vez yo no sea la persona que vaya a ver el fin de esto, pero si con este podcast y si tú lo compartes, hay personas que empiezan al menos a cuestionarse y encuentran un lugar mucho más seguro y un lugar donde por primera vez digan, ok, entonces no está mal que tenga hambre, ha valido la pena. Si supieran cuántas personas en cuerpos grandes allá afuera han hecho dieta y en verdad han hecho dietas tan extremas que si las hiciera una persona en un cuerpo delgado, estaría en el hospital. No le dejarían salir. Pero como están hechas por personas en cuerpos normales o grandes, entonces hasta se premia y les dicen, ¡wow! Ahora sí te estás cuidando. ¡Qué bueno que ya no comes como antes! ¡Qué bueno que estás aprendiendo a comer! What in the heck is aprendiendo a comer? Es una dieta. Tú ya sabes comer. Y si has perdido tu conexión contigo misma al comer, no ha sido por comer, ha sido porque te han dicho, te han metido ideas que solo debes de comer de cierta manera. Tu cuerpo, te juro, que sabe mucho más. O sea, y te acabo de contar todas estas cosas que hace tu cuerpo para sobrevivir. ¿Tú crees que no vas a saber comer? Si tiene herencia de siglos, manteniendo la humanidad viva, por supuesto que tu cuerpo sabe qué es lo que necesitas. Y una vez comprendiendo y explorando estos temas juntos, entonces sí es cierto que en la recuperación es importante comer, sin importar su peso, tamaño, constitución. Es importante. Por eso un TCA no es solo hablar de comida, no, pero sí o sí tenemos que comer. A ver, ahora me quiero mover un poquito hacia el otro lado, que también está muy relacionado y que también es difícil de aceptar por aquellos que hemos pasado por un TCA, por aquellos que están pasando por un TCA, por aquellos que no saben que tienen un TCA, pero tienen una mala relación, o no pueden simplemente comer de todo porque tienen miedo, y bueno, toda esa gama de personas que estamos ahí, que somos muchísimos en la población. Un TCA, como su nombre lo indica, habla de conductas, que si bien es un trastorno que impacta en la parte física, la ruta es la conducta. Y por lo tanto, no se puede pensar en un TCA sin pensar en cambiar esa relación con la comida. De hecho, uno no se puede recuperar de un TCA solo comiendo. También necesita generar una conducta
más amable, más conectada, más balanceada con esa alimentación. Porque no solo soy yo, muchos casos han comido, salen de recuperación comiendo, pero no es suficiente porque más tarde que temprano regresan a las conductas nuevamente. Y no me voy a andar con rodeos, voy a ir directo. ¿Por qué estoy ligando esto a la parte de comer? ¿Por qué? Porque necesitas en el proceso de recuperación exponerte a esos alimentos que te da miedo comer. No es suficiente comer 3 veces al día. No es suficiente comer grandes platos de comida. No es suficiente si en esos platos de comida y si en ese día completo no te expusiste cosas que te aterran. No es suficiente para recuperarte. Puede ser suficiente para recuperar peso. Puede ser suficiente para mejorar tu parte física. Puede ser suficiente para obtener nutrientes, pero no va a ser suficiente para reparar la parte emocional y mental y de relación que tienes con la comida. Si es importante que durante la recuperación comas pasta, cereales, pan dulce, galletas, refrescos dulces, todas esas comidas que te has prohibido, es importante. Y no, ya sé que aquí van a saltar muchas personas, y no solo lo digo por la parte alimentaria, que a lo mejor también es importante, sino por la parte de la conducta. Necesitamos romper, pasar el miedo, decirle a mi mente y a mi cuerpo, hey, está bien si quiero comer galletas, no pasa nada, no me voy a morir. Está bien si se me antoja esto, está bien si como lo que todo el mundo come, está bien si como comida ultraprocesada, está bien. Dejemos de fantasear con la idea de que podemos recuperarnos de un TCA comiendo solo ensaladas y un batido de proteína, porque eso no es recuperación. Eso es hacer un acuerdo con tu TCA diciéndole, ok, yo te voy a dar tu comida segura, tú te sientes cómodo y yo gano peso. Un poquito, lo necesario. Pero no es una recuperación completa, es una recuperación negociada y no con la mejor, bueno, el TCA no es persona, iba a decir, pero no con el mejor ente o no con la mejor parte tuya, sino con esa abusiva, con esa violentadora, con esa mentirosa, con esa parte que en realidad no te suma, te quita un montón. Y esta parte no es exclusiva para las personas en bajo peso, es para todas las personas que viven un TCA. Es importante, igual o más importante que comer comida balanceada, es exponerte a estos alimentos prohibidos y quitarles etiqueta. Y hablo de exponerte libremente sin restricciones, ojo aquí, de cantidad, de contenido, de variedad y de constancia. Porque no basta con comerlo una vez o un pedacito todos los días. De hecho, es algo que solo tu cuerpo sabrá cuándo es suficiente. Y es un principio, y en un principio puede ser muy aterrador, pero te prometo que con el paso de los días, tu necesidad de ese alimento se regula. Entonces te repito, las restricciones no es nada más no comerlo, sino van restricciones en cantidad, en contenido, en variedad y en constancia. Y es importante retar en estas 4 categorías las diferentes restricciones que tenemos. Y es que, hablando de esto, me ha pasado ver varias dietas de personas que están en un proceso de recuperación de un TCA o que están en un proceso de sanar, sobre todo esta relación con el cuerpo. Pero estas dietas alimentarias me sorprende muchísimo verlas, porque son dietas literalmente que están, o sea, que si yo las veo, pienso que son para personas que quieren perder peso, no para personas en recuperación. Y es un tema para muchos
profesionales de la salud entender que si esta persona no come, ahorita vi mis galletas Marías, no come heladito, no come todas estas cosas que están prohibidas, va a ser muy difícil que encuentre una verdadera relación con la comida desde un lugar compasivo, real, honesto, sostenible. Esa es la otra parte. Y aquí vienen las preguntas. Siempre. Ok, está bien, pero yo no necesito ganar mucho peso. Pero es que yo tengo sobrepeso. Pero es que yo lo que necesito es perder peso. Recuerda, hermosa, cuando entras en un proceso de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, y nuevamente lo digo, o quieres dejar las dietas por completo, no vienes aquí a arreglar solo tu parte física. Estás aquí para recuperarte en todos los ejes. Eso incluye el mental, el emocional, el espiritual. Por supuesto, tu cuerpo. Y entiendo, y este no es el episodio, pero lo voy a nombrar, entiendo que hablar de un permiso incondicional para comer en muchas personas puede generar muchísimo estrés, muchísimo miedo, puede sonar imposible. Y la idea justo es también que te des un permiso de ser vulnerable, permiso de fallar, permiso de no hacerlo perfecto, porque este permiso incondicional va a ser imperfecto. Dejemos de perseguirlo como el me restringí, lo hice mal, soy la peor. No. Aprendamos a escucharlo, será un proceso de día a día de escuchar tu cuerpo, de honrarlo, de ir retando todos los días ese miedo que te generan ciertas cosas y conforme vaya pasando el tiempo, por supuesto que será más fácil darte ese permiso incondicional. Pero aún así, y lo digo constantemente, dejemos de esperar que mi recuperación sea perfecta, queriendo ser perfecta, porque entonces estamos trayendo esta parte del trastorno a mi recuperación. Y no necesito ser perfecto. Simplemente necesito dejarme ser vulnerable, dejarme, iba a decir, o sea, dejándome conectar conmigo misma, con mi cuerpo, con mis sensaciones, con mis emociones, con la idea de que puedo recuperarme. ¿Quién voy a ser recuperada? De crear una vida después de la recuperación. Dejemos que la recuperación sea mucho más real, que no es sencilla, es sencilla, pero no es fácil. La recuperación sí o sí va a necesitar que comas, no importa el peso que tengas, no importa si ya ganaste mucho peso, no importa si llegaste a la recuperación en un sobrepeso, no importa si llegaste muy delgada y ahora ya ganaste unos kilos y ya no quieres ganar más. Recuerda, estar recuperada significa no comprometer tu salud, tu dignidad, tu autenticidad, tu yo completo por un peso, por una talla, por un cuerpo. Y eso significa comer incondicionalmente. Y eso es un proceso. Pero no te desanimes, porque entiendo que muchas veces escuchar estos episodios y decir, híjole, es que estoy tan lejos de ese lugar, es que me falta mucho, es que eso me genera mucho miedo, es que yo ya pensé que estaba mejor y ahora escuchando a Carla, pues sé que no estoy mejor. No te desanimes. Todos pasamos por ahí y recuerda que una de las cosas más importantes es crear esa conciencia, darte cuenta que todavía no estás en el lugar que quieres, pero eso no significa que no estarás, porque si tú te muestras constante, consciente, de manera consistente en la recuperación, no hay duda que te vas a recuperar. No hay duda. Así que te animo a que si estás en este punto donde si no sabes si seguir adelante, si no seguir adelante, si comer, si no comer, te animo a que te preguntes,
¿Tengo miedo de comer eso? ¿Me lo estoy negando por miedo? ¿Me lo estoy restringiendo porque me aterra? ¿O simplemente no se me antoja? Y si la respuesta es por miedo, niña, niño, es hora de comerlo. Porque recuerda, ese miedo no es un miedo que te vaya a matar. Es un miedo que está ahí porque hasta este momento tu TCA te ha brindado cosas que parecen seguras, pero no son seguras. Es una falacia. Cómetelo. Come eso que te da tanto miedo y darás un gran paso a esa recuperación. Y no te restrinjas ni en cantidad, ni en constancia, ni en variedad, porque necesitas sanar tu relación con la comida en todos los ejes. Así que si necesitas ayuda en tu proceso de recuperación, si no sabes cómo continuar, si te sientes atorada, si ya estás trabajando con alguien, pero necesitas mucho más apoyo, contáctame. Te prometo que vamos a encontrar la manera de trabajar juntos. Manejo una escala de precios, así que seguramente encontraremos el precio adecuado para ti. Y bueno, también estamos ya, no sé si para este tiempo vayamos ya a empezar con los talleres de papás o ya estén, pero si te interesa como papá unirte a nuestros talleres de papás que vamos a estar, que están buenísimos, es una plática mensual. em, Plática mensual, tenemos un grupo privado donde entre todos hacemos esta comunidad padrísima, nos contestamos todos los días, exponemos temas, dudas, etcétera. Mándame un mensaje y te mando toda la información si es que no estás inscrito. Bueno, te agradezco mucho que me hayas escuchado hoy. Por favor, escríbeme tus comentarios de este episodio. Escríbeme qué te pareció, compártelo, califica el podcast. Si no, sígueme en mis redes sociales y de verdad te agradezco mucho. Creo que no había tenido la oportunidad porque todos los otros episodios habían sido grabados con personas, pero te agradezco mucho a ti que me escuchas, que me hayas acompañado por más de 100 episodios. No sabes lo que significa para mí. Gracias infinitas, gracias a Dios y gracias a todos ustedes que han hecho de este podcast, de este té con manzanilla, un lugar cálido, seguro, un lugar donde se respira amor, pero también se respira esperanza, que por eso nació. Gracias. Bye.